Amados hermanos, les saludo fraternalmente a todos ustedes y a los amigos que me escuchan. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da para iniciar un nuevo ciclo de estudios basados en las epístolas del apóstol Juan. Hoy se expondrá una breve introducción a estos estudios y la próxima semana iniciaremos con la lección número 1. Introducción al estudio de las epístolas del apóstol San Juan. Juan, el apóstol de Jesucristo, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, el apóstol que se recostó sobre el pecho del Señor Jesucristo y a quien Jesús amaba. Fue el que escribió el Evangelio según San Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. En cada uno de sus escritos, en una forma clara y contundente, escribe cuál es su propósito de escribirlos. El apóstol Juan, al escribir las epístolas, se dirige a sus lectores en repetidas ocasiones con apelativos afectuosos como hijitos, hijitos míos y amados. Además, fue muy cuidadoso al seleccionar todo aquello que pudiera ser de edificación a sus lectores para que sus enseñanzas les ayudaran a tener una fe, una convicción firme y sobre todo creer en la bendita persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También advierte y alerta a sus lectores contra el anticristo y las falsas doctrinas que intentan destruir y obstaculizar las enseñanzas acerca de la persona de Cristo. El propósito de escribir el Evangelio según San Juan lo menciona en Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol Juan se caracteriza por usar palabras como conocer, creer, luz, amor, vida y comunión, entre otras, las cuales se encuentran citadas en su Evangelio y en sus epístolas. Él presenta la verdad y marca o señala el error, dejando que el lector en su libre albedrío elija y decida. El apóstol Juan enseña en sus epístolas que por medio de la obediencia podemos llegar a conocer a Dios, tener comunión con Él y llegar a ser como Él es. Primera de Juan 3:2. La primera epístola de Juan es una carta práctica dirigida a lectores cristianos. Las primeras palabras de la epístola traen a la memoria las palabras similares del prólogo del Evangelio de Juan en relación al verbo de vida que es el Señor Jesucristo. También contiene una advertencia contra los peligros de las falsas enseñanzas y exhorta a los creyentes a llevar una vida de obediencia a Dios. También escribe una hermosa enseñanza acerca del amor, diciendo: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Siendo así, el creyente debe amar a Dios y practicar el amor con los hermanos. Esto permitirá la comunión unos con otros y, lo principal, la comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan menciona 4 razones para escribir esta carta a los creyentes. Primera, para aumentar su gozo y que éste sea cumplido. Primera de Juan 1:4. Los creyentes encontramos gozo en Cristo y saber que su palabra sea escuchada y recibida. Por esto el apóstol dijo: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan, versículo 4. Expresión que nos debe motivar para andar en los caminos del Señor, sabiendo que esto es de su completo agrado. Segundo, lo escribió para guardarlos del pecado. Primera de Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que esto se cumpla y sea una realidad en la vida del creyente,
se debe permanecer en Cristo, ocuparse y obedecer sus mandamientos y entregar su vida a su servicio. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro capítulo 1 versículo 8. En quien permaneciendo en Él nos guardará del pecado. Tercero, lo escribe también para advertir acerca de los engañadores, acerca de los falsos maestros. Primera de Juan 2, 26. Y cuarto, para fortalecer su fe en Cristo y para darle seguridad de la vida eterna. Primera de Juan 5, 13. Este versículo precisamente describe el propósito de escribir la primera epístola y dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Esta hermosa declaración confirma que los creyentes, al creer en el Señor Jesús, tienen vida eterna. Y esta certeza se basa en la promesa de Dios de que nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo. Surge una pregunta. Hermanos, ¿ustedes están seguros de poseer la vida eterna? Si es así, disfrute esa vida eterna que el Señor les ha dado, entregándola a su servicio y ocupándola en el amor y las buenas obras. Este es el deseo de Dios, que sus hijos, como usted y yo, tengamos una fe viva y activa en Él, siendo eficaces en todo. El esmero de Juan el apóstol fue presentarnos todos los detalles que contempló al andar y estar siempre cerca del Señor Jesucristo. La Biblia nos relata que Pedro, Jacobo y Juan acompañaron solos a Jesús al menos en 3 ocasiones. En la transfiguración, que está en Mateo 17:1, en la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5:37, y en la oración del Señor en Getsemaní, Marcos 14:33. Aunque podemos suponer que existieron más oportunidades de las registradas en las Escrituras, lo que es importante establecer aquí es que el Señor Jesús reservó una relación de mayor intimidad y revelación para un grupo reducido dentro de los 12, es decir, entre los 3 discípulos. También el hecho de que algunos discípulos recibirían mayor responsabilidad que otros no los convertía en mejores o peores, sino en diferentes. Por lo tanto, esta relación de los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, no es esta una demostración de privilegios, sino más bien una estrategia de capacitación según el perfil de líderes que Cristo estaba formando entre los 12. Asimismo, tampoco representaba una declaración de jerarquía sobre los demás discípulos. Todos eran igual para Cristo. Esta intimidad del apóstol Juan le permitió estar más cerca del Señor y así conocerle mejor. Y con ese conocimiento pudo revelar y plasmar en sus escritos con esos detalles o verdades tan importantes que veremos en cada una de las 10 lecciones que estudiaremos en el presente trimestre. El título general de las lecciones estará basado en la siguiente verdad: Jesucristo el verdadero. Primera de Juan 5:20. Este versículo dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan enseñó lo que vivió y experimentó al lado del Señor Jesús. También Juan y sus seguidores estaban en el que es verdadero, mientras permanecieran en Él, ya que permanecer en Dios es permanecer también en su Hijo Jesucristo. Por esta razón, Jesucristo mismo es el verdadero Dios. Juan 1,
versículos 1 y 14, y también es la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 25 y capítulo 5 del 11 al 13. Con estas verdades de la deidad de Cristo, afirma y concluye las verdades apostólicas, las cuales se oponían y por consecuencia rechazaban las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. El estudio de estas epístolas del apóstol Juan nos permitirá afianzar nuestra fe en Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, ya que, como sabemos, hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. Por esta razón el apóstol en su primera epístola exhorta a que primero andemos en luz, porque el que anda en luz no hay tinieblas en él, y el pecado es rechazado. También el andar en luz nos ayuda a mantener la comunión con el Padre, con su Hijo y también los unos con los otros. Primera de Juan 1:10. También nos exhorta a que pongamos en práctica el amor de Dios, amándonos unos a otros y que andemos según sus mandamientos. Porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3, versículo 10 y segunda de Juan capítulo 1, versículos 5 y 6. Tercero, pero también, como se ha mencionado, da claras advertencias sobre las falsas doctrinas y enseñanzas que se estaban infiltrando en las iglesias de aquellos tiempos y que continúan en nuestros días. El apóstol advierte diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Por tal razón, es necesario distinguir entre el Espíritu de Dios y los falsos espíritus, es decir, los falsos profetas y engañadores. Esta acción es necesaria, ya que existen falsos profetas los cuales se ocupan en enseñar y distorsionar la verdad y en hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Palabras del Señor Jesucristo registradas en Mateo 24:24. Para probar a esos falsos maestros, esos falsos profetas, es importante ver y captar cuál es su actitud, cuál es su reacción hacia la persona bendita del Señor Jesucristo manifestado en carne. Se les recomienda lean Primera de Juan capítulo 2 versículos 18 al 27. El apóstol Juan sobre esto afirma y advierte: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan versículo 7. Al estudiar estas lecciones en el cuaderno El Camino Nuevo y Vivo, al considerar el tema general Jesucristo el verdadero, la cual es una verdad innegable y que al creerla nos hace responsables de que haya en nosotros comunión verdadera, caminar sincero, amor fiel, también que haya en nosotros fundamento estable, motivación constante y un ejemplo claro de que somos hijos de Dios. También debe haber en nosotros una profesión firme, fruto perdurable y servicio esmerado, siendo estos los títulos de cada una de las 10 lecciones que estaremos estudiando en este trimestre. Hermanos, preparémonos y dispongamos nuestra mente, pero más nuestro corazón, para ser instruidos en la palabra de Dios a través de estas epístolas del apóstol Juan. Oremos para que al concluir estas lecciones se cumpla en cada uno de nosotros el propósito que tuvo el apóstol Juan al escribir sus epístolas, el cual dice:
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Padre y Dios nuestro, gracias te damos por permitirnos iniciar un nuevo trimestre, nuevas lecciones. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y prepare nuestros corazones para seguirnos instruyendo en tu palabra. Esto nos permitirá afianzar nuestra fe en ti y que el propósito del apóstol al escribir estas epístolas se cumpla en nuestras vidas, practicando el amor en nuestro peregrinar en este mundo, que andemos en luz y que nuestra comunión sea verdadera contigo y también con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Señor, danos la bendición de que nuestro gozo sea cumplido en ti al recibir tu palabra. Todo esto, Padre Celestial, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.